Hola, soy Don Trivia y hoy veremos 10 curiosidades que no sabías sobre Alien. Alien, de 1979, dirigida por Ridley Scott, es una verdadera obra maestra, mezclando ciencia ficción y terror y comenzando una saga que sigue siendo relevante y estudiada hasta el día de hoy. Con probablemente, en mi humilde opinión, la criatura más terrorífica creada en la historia del cine, una atmósfera opresiva, una fotografía revolucionaria y un trasfondo sublime, Alien es una de las mejores, siendo la mejor película que combina terror y ciencia ficción de la historia del cine. ¿Cómo se realizaron los efectos de la película? ¿Cómo se relaciona Alien con John Carpenter, Duna y Jodorowsky? La respuesta a esto y más en este video de 10 curiosidades que no sabía sobre Alien. Antes de comenzar, no olviden suscribirse, seguirme en Twitter, Facebook e Instagram y comentar qué películas les gustaría ver en el futuro. ¡Empecemos! La historia de Alien comienza 5 años antes del lanzamiento del film, en 1974, cuando Dan O'Bannon, creador de la historia y guion de Alien, colaboró con un jovencísimo John Carpenter como escritor y supervisor de efectos especiales en una película que comenzó como un proyecto universitario pero terminó siendo el primer largometraje de Carpenter, Dark Star. Dan O'Bannon siguió frustrado por el bajísimo presupuesto de la película, muy notorio sobre todo con el alienígena de la película, que era evidentemente una pelota de playa pintada a medio inflar. Y también pensaba que el concepto sería mucho más efectivo como película de terror, por lo cual comenzó a trabajar en un guión titulado Star Beast. Dark Star fue un fracaso de taquilla, pero fue vista por el escritor y cineasta chileno Alejandro Jodorowsky, quien había adquirido recientemente los derechos cinematográficos de Duna, de Frank Herbert. Jodorowsky invitó a O'Bannon a colaborar con él en la ambiciosa adaptación que quería hacer de Dune, por lo cual O'Bannon vendió todas sus pertenencias y se mudó a París a trabajar en la película. Mientras trabajaba en el proyecto que finalmente no llegó a concretarse, O'Bannon tuvo la oportunidad de trabajar con varios artistas muy influyentes y ver sus únicos estilos, entre ellos Chris Voss, Ron Cobb, Moebius y H.R. Giger. Cuando el proyecto de Dune se cayó por falta de financiamiento, O'Bannon se llevó al equipo creativo a trabajar en su proyecto Star Beast. O'Bannon quería una película oscura y seria, completamente lo opuesto a Dark Star de Carpenter, que tenía un tono poco serio y absurdo. El título se terminó cambiando a Alien, ya que se decía varias veces en el guión, nunca se había usado y funcionaba como sujeto y adjetivo a la vez. Hoy en día es imposible pensar en Ripley sin pensar inmediatamente en Sigourney Weaver, pero este casi no fue el caso. Cuando se escribió el guión se usaron nombres unisex ya que estaban pensados para ambos géneros, pero originalmente se pensó que Ripley fuese un hombre. La decisión se tomó para que su rol fuese innovador e inesperado en un Hollywood lleno de héroes de acción musculosos y damiselas en peligros. El papel casi fue para Meryl Streep, pero Streep estaba de luto por la muerte de su pareja, John Cazale, por lo cual el papel fue para Sigourney Weaver, cuya presencia en cámara Ridley Scott comparó con la de Jane Fonda. El diseño del xenomorfo lo convierte probablemente en una de las criaturas más terroríficas de la historia de la ficción, y todo esto es gracias a la genialidad de Giger. En el proceso de preproducción, O'Bannon le mostró el libro Necronomicon a Ridley Scott y de inmediato se dio cuenta de que era lo que buscaba. El estudio 20th Century Fox inicialmente estaba reacio a usar los diseños de Giger en la película, pensando que sus diseños eran demasiado perturbadores para el público, pero Scott no dio el brazo a torcer. El diseño del alien está sumamente inspirado en un trabajo previo de Giger llamado Necronom 4, de su libro Necronomicon. Giger estuvo a cargo de diseñar todo lo alienígena de la película, incluyendo la nave abandonada y sus interiores, y todas las formas del ciclo de vida del alien. Incluso se inspiró en la obra Tres estudios para una crucifixión de Francis Bacon para los diseños del Facehugger y Chestbuster. Originalmente, Ridley Scott quería que el alien fuese creado por animatrónicos, para evitar la obviedad de tener a una persona dentro de un traje,
pero los efectos de la época no lo permitían, por lo cual le dio la tarea al diseñador Carlo Lombardi, que estuvo a cargo de llevar el alien a la vida en un traje que usaba, entre otras cosas, partes de un auto Rolls Royce y la vértebra de una serpiente. Para usar el traje, inicialmente se probaron acróbatas y hasta 2 personas dentro del traje, pero nada convencía a Scott hasta que conoció al diseñador gráfico Bolaji Badello en un pub local. Sus 2,6 metros de altura y con textura ultra delgada eran exactamente lo que estaban buscando, por lo cual fue contratado y asistió a clases de tai chi y mímica para aprender a enlentecer sus movimientos. Toda esta preparación les valió a Giger y Lombardi ganar el Oscar de 1980 a mejores efectos especiales por su diseño del alien. El alien también fue misterioso y terrorífico para el resto del elenco, ya que Ridley Scott se aseguró de que Bolaji Badello no compartiera espacio con los demás miembros del elenco, para que el alien fuera realmente desconocido para ellos. Varios objetos orgánicos se usaron para darle mayor realismo a los efectos de la película. La parte frontal del alien estaba hecha de un molde de un cráneo humano. Para el interior de los huevos se usaron corazones y estómagos de vacas, y el tubo de inserción del facehugger estaba hecho de intestinos de oveja. Para el facehugger muerto se usaron mariscos, almejas y un hígado de oveja, y en el caso de Ash, representado por Ian Holm, sus interiores biomecánicos fueron realizados con espagueti, caviar barato y aros de cebolla, y los cables que muestra están hechos de catheters con globos inflados. En la escena del chestbuster se usaron muchas tripas y sangre de vaca reales. Los actores se quejaban constantemente de los olores en el set, ya que estaban bajo luces muy potentes que causaban una alta temperatura que podía superar los 40 grados, por lo que muchas veces hacía muy difícil trabajar con los olores de componentes orgánicos en descomposición. Well, good. Let's get rid of it. La escena más icónica de Alien, y probablemente una de las más icónicas de la historia del cine, es la escena del chestbuster emergiendo del pecho de Kane. Y esta escena fue igualmente choqueante para los demás miembros del elenco, ya que solo John Hurt, Tom Skerritt y los miembros del equipo sabían lo que iba a suceder. Los demás actores de la escena, al haber leído el guión, sabían que algo iba a emerger de John Hurt, pero no sabían ni qué ni cómo sucedería, algo que les causó mucha sospecha al llegar ese día al set de grabación y ver que los demás miembros del equipo tenían puestos impermeables. Ridley Scott sabía que solo podría obtener la reacción natural de los actores una sola vez, por lo cual grabó desde múltiples ángulos con múltiples cámaras para asegurar que no tendría que hacer tomas adicionales. Cuando el alien finalmente emergió, las reacciones de los actores en el set son completamente reales. Veronica Cartwright dio un grito de pánico al verse bañada en sangre, y fue tanta la impresión que terminó cayéndose de espaldas, aunque enseguida se levantó a seguir con la escena. Sigourney Weaver comentó que por un segundo de verdad creyó que John Hurt se estaba muriendo, y Yaphet Kotto quedó en shock, tan así que ese día después del rodaje llegó a su casa y según su esposa se encerró sin hablar con nadie hasta el día siguiente. ¿Recuerdan cuando vieron esta escena por primera vez? ¿Dónde estaban? ¿Qué reacción les causó? Escríbanme en los comentarios. No, no, no! Don't touch it! Don't touch it! Alien fue la primera película en la historia con calificación para adultos en lanzar una serie de juguetes y figuras dirigidas a niños. Esto fue gracias al éxito de Star Wars y su línea de juguetes que se había convertido rápidamente en un negocio de proporciones para la compañía de juguetes Kenner, por lo cual las empresas creadoras de juguetes estaban a la búsqueda de otras licencias populares de ciencia ficción para adquirir sus derechos y crear figuras, esperando replicar el éxito de Star Wars. Kenner, la misma compañía que había lanzado las figuras de Star Wars, se hizo con los derechos de Alien y lanzó una figura de 45 centímetros, incitando a una audiencia muy distinta a la de la película a jugar con Alien. Lamentablemente, dada la temática de la película y el terror causado entre los adultos de la época, no tuvo el éxito que esperaban, por lo cual tuvieron que descartar una serie de figuras más pequeñas, de las cuales solo existen prototipos. Fue solo después de Aliens y Alien 3, con la mayor variedad de aliens, figuras, vehículos y otros, que el negocio de coleccionables empezó a surgir y hasta el día de hoy diversas figuras del universo de Alien son anheladas por coleccionistas. Una de las cosas más duras para los actores era el sofocante calor que hacía en el set,
debido a sus claustrofóbicos pasillos y la enorme cantidad de luces que apuntaban a los actores. Esta misma temperatura, unido a que los trajes usados por el elenco cuando caminan por la superficie del planeta LV-426 eran pesados y sofocantes, causaban que actores y actrices se desmayaran constantemente. Esto se hizo tan recurrente que incluso tuvieron que tener a una enfermera en el set con oxígeno en todo momento. Inicialmente, el equipo no quería modificar los trajes por un tema de costo, pero fue gracias a los hijos de Ridley Scott que los trajes terminaron modificándose. El set de Space Jockey era en realidad mucho más pequeño de lo que parece, por lo que los hijos de Scott, usando trajes más pequeños, son los que aparecen en la escena de Space Jockey para dar una impresión de mayor tamaño. Estos también terminaron desvaneciéndose por el calor, por lo cual se modificaron los trajes para futuras escenas. Este set lamentablemente se perdió para siempre por culpa de un cigarrillo que se dejó sentido. Durante la preproducción de la película, Dan O'Bannon y su mayor colaborador con la historia, Ronald Shusett, llegaron al impasse de preguntarse cómo el alien se metería a la nave. A Shusett se le ocurrió la brillante idea: el alien se folla a uno de ellos, idea que eventualmente se convirtió en el concepto de facehugger. Este método de reproducción vía implantación tuvo la deliberada intención de invocar imágenes de violación e impregnación masculinas, por lo que ambos escritores tenían la intención de que la víctima fuese un hombre. Primero, para evitar el cliché de horror de que una mujer fuese la primera víctima fácil. Segundo, porque sentían que hacer de una mujer la víctima de una violación simbólica era inapropiado. Y tercero, para que el público se sintiese incómodo con esta inversión de convenciones de género. Podemos ver además muchos diseños cargados de sexualidad, sobre todo con formas bastante vaginales. Esto es muy notorio en las formas y pasillos biomecánicos de la nave abandonada y en la cavidad del facehugger. Alien es una película que dio una necesaria empoderación al rol femenino en el cine, no solo por tener a una de las primeras grandes heroínas femeninas en la historia del cine, sino que además es una película que supera el test de Bechdel. Este test es un método creado para evaluar la brecha de género. Para que una película supere este test debe cumplir tres requisitos: que aparezcan al menos dos personajes femeninos, que estos personajes femeninos hablen entre sí y que la conversación no esté relacionada con un hombre. Alien cumple este test con creces. Listen to me. If we break quarantine, we could all die. Look, could you open the goddamn hatch? We have to get him inside. No. I can't do that, and if you were in my position, El final de Alien es probablemente conocido por todos los fanáticos del cine, pero casi fue completamente distinto. Ridley Scott tenía la idea de que Ripley estuviese completamente desnuda y que el alien se excitara al verla, tocándose y comparando su cuerpo con el de Ripley, idea que finalmente fue descartada. Scott también quería que al final fuese mucho más oscuro, en el cual el alien mataría a Ripley en la nave de escape y posteriormente imitaría la voz de Capitán Dallas diciendo: "Me estoy desconectando, ojalá la red me encuentre". Cuando Scott comentó su idea con los productores, al día siguiente llegó un ejecutivo del estudio amenazando con despedir de inmediato a Scott si el alien no moría. ¿Qué os hubiese parecido este final? Coméntenlo. Alien sigue siendo una tremenda obra del séptimo arte. Impresionante dirección de Ridley Scott, gran historia de Dan O'Bannon, memorable banda sonora de Jerry Goldsmith y un elenco de proporciones se suman para una de las mejores obras de su género. No olviden suscribirse, seguirme en Facebook, Instagram, Twitter, y si saben de algún dato o trivia adicional o les gustaría alguna película en el futuro, déjenlo en los comentarios. ¡Hasta la próxima!